acerca del número que tiene que ver con los datos de la pobreza. Coméntenos un poquito de qué se trata. Hola, buen día. Gracias por venir. En principio lo que quería explicar es la metodología que tanto toma INDEC y que nosotros hacemos propia con la dirección para poder medir lo que es pobreza e indigencia. O sea, qué implica la pobreza y la indigencia de lo que dice INDEC y cómo nos repercute a nosotros. En primer lugar, una encuesta que es la de ingresos y gastos, que se llama INGO, nos determina a nosotros la canasta básica alimentaria, o sea, el conjunto mínimo de alimentos que debería tener una persona en términos tanto energéticos como proteicos para cubrir un mes. Ese dato nos va a dar a nosotros la línea de cuánta gente está por encima o por debajo, o sea, cuánta gente está por encima de la indigencia o por abajo de la indigencia. Ese es el primer dato que nos da un 2% para San Luis, es la canasta básica alimentaria. Si a la canasta básica alimentaria nosotros le sumamos los servicios, llámese educación, salud, transporte, nosotros vamos a tener la canasta básica total. Esta canasta básica total nos va a medir a nosotros cuántas personas están por encima o cuántas personas están por debajo de esta canasta básica total, y las personas que estén por debajo es lo que nos va a dar el dato a nosotros de pobreza. Estos datos a su vez se miden, se actualizan todos los meses por inflación. De ahí es muy importante la medición de la inflación para poder saber el valor exacto de esta canasta y que nos diga cuántas personas puedan estar, se mide semestralmente, podría ser mensualmente, cuántas personas van a estar por encima de estas dos canastas y cuántas personas entonces van a estar por encima de la pobreza, por debajo, y así con la indigencia. Entonces, esto es lo esencial. Entonces la encuesta permanente de hogares lo que hace, encuesta a los hogares, entonces dice, bueno, cuánta cantidad de personas tenemos en estos hogares, qué tipo de trabajo tienen, entonces ahí nos va a poder nosotros medir exactamente, o al menos aproximadamente, cuántas personas están con la línea de pobreza y cuántas están con la línea de indigencia. La otra variable importante para tener en cuenta es qué miden en San Luis. Y en San Luis se mide lo que ellos llaman el Gran San Luis, que es San Luis, Juana Coslay y La Punta. Solamente esos tres lugares se miden, entonces los dos datos que nosotros tenemos, tanto de pobreza, que es el 17,9, y de indigencia, el 2, está medido sobre esas variables, en principio. Bueno, de lo económico, del por qué tenemos estos datos y de por qué hemos tenido una importante baja, ahí ahora lo van a explicar, pero tengamos en cuenta de que hemos sido una de las pocas que hemos bajado del 23,8 al 17,9 el dato de pobreza. Muchísimas gracias. En realidad, después de los anuncios que hiciera ayer el presidente de la República Argentina, nos veíamos en la obligación de expresarnos en este sentido. Por eso le hemos convocado principalmente para hablar de lo que Mariano decía, indigencia y pobreza. Si uno hace un análisis de lo que publicó el INDEC, porque esto fue una publicación del Instituto de Estadística y Censos, lo que se analizaron fueron 31 aglomerados, es decir, es todo el país. Y en este sentido hay un aumento del índice de pobreza y de indigencia. Para ser más exacto, los hogares pobres en el último semestre del 2017 eran el 17,9% y en el primer semestre del 2018 son del 19,6%. Y las personas pobres en el primer semestre del 2017 eran del 25,7% y en el segundo semestre del 2017, 25,7% y primer semestre del 2018, 27,3%. 27,3% que tiene en cuenta 31 aglomerados, es decir, que hay algunos que han decrecido, o sea que el índice de pobreza ha disminuido, como es el caso de San Luis, y hay otros que han aumentado muy por encima del 27,3%, como es por ejemplo el caso de Buenos Aires. El que más creció es Santiago del Estero. Lamentablemente es uno de los índices más grandes si uno lo mira en la proporción de toda la República Argentina. Centrémonos en Cuyo, hablemos de una región que más o menos tenga las mismas características, porque nosotros formamos San Luis parte de la región de Cuyo. La región de Cuyo, si uno analiza por regiones, es la segunda que menos creció en su índice de pobreza.
creció en realidad está primero, para serles bien exacto, el área noreste, que disminuyó el índice de pobreza en 3 puntos, y después viene Cuyo, que disminuyó el índice de pobreza en 0,5 puntos. ¿Cómo está conformado este 0,5 puntos? Y San Luis jugó muy bien. Gran Mendoza creció su índice de pobreza en 1,5 puntos, San Juan lo disminuyó en 1,8 y San Luis lo disminuyó en 5,9 puntos. O sea, San Luis disminuyó el índice de pobreza en 5,9 puntos. Esto es una buena noticia para la provincia. Creo que acá tenemos que tener en cuenta que hay un montón de factores que influyen en estos índices. En el 2017 la República Argentina había crecido un 2,9, había tenido una expansión económica del 2,9%. Sin embargo, para el 2018 ya avisoran una contracción del 2,4% de la economía. Esto quiere decir que obviamente la situación económica actual va a mostrar o muestra una caída del consumo, que ya lo hablamos la otra vez. Con la caída del consumo, obviamente, hay una caída de la ocupación o del empleo. Y con la caída del empleo y de la inflación, si hay caída de consumo, caída de empleo y hay además un aumento de la inflación, obviamente que estos índices de pobreza y de indigencia van a aumentar. Hablando de variables económicas. ¿Por qué en San Luis es distinto? ¿O por qué en San Luis vivimos diferente la situación? Bueno, si uno analiza del 2016 hasta la fecha, la caída del salario real o en términos reales del sector público nacional es del 17,2%. Es decir, del 2016 al 2018 el salario del sector público de la República Argentina cayó un 17,2%. En San Luis el salario del sector público de San Luis aumentó del 2016 al 2018 en un 11% aproximadamente. Es decir, que hemos tratado de mantener y de hecho aumentar el poder adquisitivo de las personas que trabajan en el sector público. Pero lamentablemente no podemos ir o avanzar también sobre el sector privado, que es el que se ve perjudicado. Quizás por eso este 5,9 de disminución del índice de la pobreza hubiera sido mejor si el sector privado no se hubiera visto tan afectado en la provincia de San Luis. ¿Cómo combatimos esto? ¿Qué hace el gobierno provincial? ¿Qué hace el doctor Alberto Rodríguez Saa para combatir o para ayudar al sector privado a que se vea menos afectado? Y bueno, estamos hablando de la reactivación de la obra pública con el plan Sueños Puntanos, que va a implicar, o que implica, porque ya hay obras en ejecución, una mayor generación de puestos de trabajo que obviamente implican mayores salarios que se van a volcar en el consumo y consumo que va a mover la economía y que va a evitar justamente que aumente el índice de pobreza o indigencia. Otro plan que ayuda en esto es el San Luis Te Cuida. Los créditos que entregamos a los comerciantes, que aún no lo van a ver, no se ven reflejados hoy en esto, pero lo vamos a ver en el segundo semestre del 2018, también tiene que ver, porque estamos hablando de ayudar al comerciante. Si el comerciante, que se ve totalmente abatido por la crisis nacional, cierra sus persianas, como dice el señor gobernador, esto llevaría a aumentar la crisis a nivel provincial, que es lo que tratamos de mitigar. Entonces, si es necesario, ese crédito blando que se dio tenía por finalidad justamente una reposición de góndola después de una corrida cambiaria o de una inflación o de una devaluación, tiene por finalidad arreglo de algún bien de uso que tiene el comerciante, que puede ser una heladera, que puede ser una maquinaria, que le permita a él seguir con esto sin necesidad de perder dinero y tener la utilidad necesaria, que le permita mantener un precio más o menos acorde a lo que el mercado puede pagar, porque si sube los precios de más, obviamente tampoco va a poder vender y esto va a generar mayor recesión. Y en este sentido, tratar de que la economía provincial se siga moviendo.
La situación nacional es alarmante, la situación nacional es desesperante. Estamos realmente en una crisis económica grave y lo que tiene que quedar claro es que esto, lamentablemente, recién empieza. Pero lo que queremos transmitir nosotros es que estamos demostrando que hacemos todo el esfuerzo para mitigar esta crisis y que la pobreza en San Luis ha disminuido con respecto al último semestre del 2017. Y en este sentido vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer todo lo posible para que el efecto de la falta de políticas públicas nacionales no llegue a la provincia de San Luis dentro de nuestras posibilidades. Eso es lo que queríamos decir, transmitir la tranquilidad, así que muchísimas gracias. Quisiera una consulta en referencia a estos números de la pobreza. Si se compara de acuerdo al INDEC lo que fue el último periodo de la gestión anterior a nivel nacional y el momento actual, digamos, a nivel nacional, se observa que la provincia de San Luis ha aumentado el doble la pobreza en ese periodo, digamos, y el resto de las jurisdicciones a nivel nacional, si bien ha aumentado, no ha sido tan precipitado ese aumento como lo fue en la provincia. ¿A qué se debe ese número, esa cifra? No. A ver, haciendo una comparación de San Luis con el nivel nacional en cuanto al número de la pobreza. A ver, decímelos. ¿Cómo? Decímelos. No lo recuerdo ahora en la mente, lo tengo en el archivo del INDEC, el propio INDEC lo publicó. En todo caso, creo que usted es ministra de Hacienda y tiene que saberlo. No, la pregunta me la estás formulando vos. ¿Cómo? Decime específicamente cuál es la pregunta. La vuelvo a decir. Comparando a la provincia de San Luis con la nación, con todas las provincias, digamos, ¿no? Y cómo han ido evolucionando el número de la pobreza. Tomando el último periodo de la gestión anterior, con el periodo actual a nivel nacional, me refiero, ¿no? De gestión nacional. Todas las provincias han subido, digamos... ¿Gestión anterior, año? La gestión anterior, estoy hablando... ¿Año? Cristina Kirchner, estoy hablando Mauricio Macri, comparando esos dos tópicos, me refiero, no sé si me explico. Si uno compara cómo ha evolucionado el número de la pobreza de todas las jurisdicciones, uno observa que San Luis ha tenido, a lo largo de ese periodo, un crecimiento más contundente que el resto de las jurisdicciones. ¿A qué se debe eso? Está en el INDEC, digamos, creo que ustedes lo tienen que haber visto. ¿Vos estás diciendo que del 2016 a la fecha hubo un crecimiento de la pobreza en San Luis? Digamos, tomando esos dos tópicos, me refiero, los dos últimos periodos. Porque arrancó el periodo de Macri con respecto a Cristina, arrancó con un 30, bajó el 25 y ahora subió el 27. Claro, ¿y por qué? Nosotros arrancamos con 20 y pico y ahora estamos en 17, no entiendo el crecimiento. No entiendo, estás El haciendo una crecimiento de la pobreza en San interpretación. Luis, Claro, no está bien el dato que estás dando. Me parece que el dato de San Luis es donde no concuerda. estaría. Debería fijar si está en el Sí, bueno, fijémonos, no tengo ningún problema. Pero igual, Los documentos, yo los tengo en archivo. Sí, pero... lo que te quise decir yo recién cuando empecé la charla es que en el 2017 hubo crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico en esto influye, obviamente. Pero yo estoy hablando de comparación de periodos, no sé si me explico. Sí, no, mira, te digo para que tenga un dato. Mira, el dato del segundo semestre del 2016 de pobreza en San Luis era del 27,3 y ahora estamos hablando del 17,9. No entiendo el todavía crecimiento. Más grande la caída, digamos. Entonces, por eso lo que no me queda No está claro, bien lo que estás diciendo. La pobreza disminuyó en San Luis. Está bien, si ustedes no quieren contestar la pregunta, no la contesten. Al contrario. No, pero te estoy diciendo... No me tomen prueba, digamos, en todo caso... No, pero... pueden contestarlo si no Disculpame, quieren. lo que te quiero decir es que... Si quieren, vamos a otra pregunta que también me interesa. No, porque esto tiene que quedar claro y tampoco te pongas en esa situación. No, lo que te quiero decir... Te la estoy respondiendo. Si Luis se pregunta, si no le quieren Bueno, contestar, vamos a lo mismo. conteste. Desde el segundo semestre, no tomando el semestre anterior, sino el segundo semestre del 2016, la pobreza en San Luis era del 27,3. A la fecha, estamos hablando del 17,9. O sea, una caída de casi 10 puntos sobre el segundo semestre del 2016. Entonces, lo que te quiero decir, de tu dato que vos estás diciendo, lo que no me queda claro es el punto de partida de donde vos decís que ha aumentado. Cuando estoy hablando de que cayó del 27, segundo semestre del 2016, o sea, los segundos 6 meses posteriores desde que asumió Alberto Rodríguez, tenía 27 y bajó al 17,9. Comparado contra la Nación, que vos decís que empezó con un 30, que también lo tenemos acá,
bajó al 25 y ahora volvió a subir al 27 con una perspectiva de que va a seguir Sí. aumentando. Nación, Entonces, a eso es lo que te digo, 30 que no me queda claro en contra el- 27. 30 al inicio, y 27. 27 al cierre. Provincia, El 27, 27 contra el 17. contra el 17. Entonces, ¿Me explico? ¿Se A eso se respondió? No, pero en tu respuesta. Pero por ahí después lo vamos a notar. Otra pregunta que en relación a este mismo eje, para ya cerrar, teniendo en cuenta el salario de la categoría más baja, digamos, de lo que es los empleados públicos, que se encuentra por debajo del nivel de pobreza, incluso con el aumento del 21%. ¿Esto, digamos, hay previsto algún aumento? es que ahí lo que tendrías que analizar es cómo está compuesto el hogar. Hay 3 tipos de hogares. Es como si vos me estarías, si fuera una sola persona, no está por debajo de la línea de pobreza. Si dentro de una familia hay más de un ingreso y trabajaran los dos en la administración pública, no están por debajo de la línea de la pobreza. Tenés que tener en cuenta cómo está compuesto el hogar. Hay 3 composiciones: hogar de una familia de 4 integrantes, una familia de 3 integrantes y una familia de más de 3 integrantes. Y se supone que en ese caso el ingreso no siempre es de una sola persona. Si uno toma, disculpame con esto, si uno lo toma individual lo que vos decís, el salario ampliamente lo supera. Porque ahora Claro. que vos para medir la pobreza tenés 2 estimaciones, una de hogar y otra que es la individual. Cuando vos tomas la individual, el salario mínimo de la categoría más baja es casi el doble ese. Ahora, si vos lo que me decís, si con ese salario pueden alimentar y darle los servicios a 4 personas, ahí es donde no alcanza. Pero por eso digo, hay que tener claro el concepto. Si hay una sola persona que trabaja desde dentro de un grupo familiar de 4, ahí no alcanzaría. Pero no es que un salario no le alcanza a esa persona. Exacto. Para ser pobre. Y en realidad en San Luis Sí. el índice de desocupación es del 3%. Y esto es lo más importante. Con lo cual, obviamente, en una familia no solamente trabaja una sola persona. ¿Sí? Estamos hablando de una situación de pleno empleo. De pleno empleo, que no es lo que ocurre a nivel nacional, Sí. donde el índice de empleo es sumamente, de Es desempleo es del 9%. Entonces sí, quizás a nivel nacional sea mucho más preocupante la situación. Y es totalmente real lo que vos decís, pero a nivel nacional, no a nivel provincial. Con pleno empleo es mucho más fácil apalear los efectos de la pobreza. ¿Por qué dijo, ministra, que a nivel nacional es alarmante la situación? Creo que todos estamos viviendo la situación a nivel nacional. Hay una falta extrema de políticas públicas. No tenemos un direccionamiento de qué es lo que las medidas que va a tomar el gobierno nacional para poder hacer frente a todo esto. De hecho, el mismo presidente dijo, viene lo peor. Ni siquiera puede decir, no hizo referencia a cómo piensa mitigarlo, cómo piensa enfrentarlo, siempre dice, voy a seguir luchando, pero viene lo peor. Hasta ahora nosotros no hemos visto una lucha con alguna política pública que se haya implementado. De hecho, va a haber un recorte en el consumo, ya sea de la parte del sector privado como del sector público. Ellos están obligados a disminuir o a hacer un ahorro para el presupuesto 2019. Este es el impacto que la visora o habla. Hay un recorte en el gasto de capital a nivel nacional, en el presupuesto nacional. Hay un recorte en el nivel de los gastos corrientes en el presupuesto nacional. No se espera un crecimiento en el Producto Bruto Interno. Es todo un conjunto de variables que las quiero hablar la semana que viene cuando hable más específicamente del presupuesto, pero el mismo presidente sí dice que estamos en una etapa de emergencia, como él le llama tormenta, atravesando una tormenta, y que esto se va a poner un poco más difícil. Bueno, en este sentido, yo lo único que quiero es transmitirle a la población de San Luis que nosotros sí tenemos políticas públicas y que vamos a tratar de mitigar todos estos efectos dentro de nuestras posibilidades.